Buenas tardes a todos. Reciban el saludo cordial del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. A partir de ahora damos inicio a la mesa redonda número 8 del coloquio Ciencia y Sociedad, que en esta edición extraordinaria está dedicado a auscultar las diferentes áreas de incidencia de la pandemia del COVID-19 en el acontecer nacional, la función del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación durante y después de la pandemia. Como saben, en la historia moderna, en momentos en que diferentes situaciones extremas han puesto en peligro la vida de la especie humana, la sociedad ha recurrido al conocimiento científico para buscar respuesta y encontrar soluciones. Este momento tan global y extraordinario no es ajeno a esa misma conducta. Y hoy más que nunca el mundo tiene puestos los ojos, y yo añadiría la esperanza, en la investigación científica. En nuestro caso, nuestro país viene desplegando un amplio llamado a sus científicos e investigadores, financiando los proyectos más resaltantes que nos ayuden a enfrentar esta pandemia. Como así viene sucediendo, al punto que el Perú se suma al esfuerzo mundial de encontrar una vacuna. Así también, nadie puede dudar que el aporte de la ciencia, tecnología e innovación es clave para enfrentar los desafíos en la industria de la salud y la recuperación económica tras la pandemia. Para ahondar en estas reflexiones e identificar los desafíos, esta importante mesa cuenta con la participación de destacados especialistas en el tema, que paso a continuación a presentar. Nos acompañan en la mesa Rodrigo Tapia, director de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia de Chile, Mabel Torres Torres, ministra de Ciencia de Colombia, Mario Bazán, presidente del Foro Nacional Internacional, y Fabiola León Velarde, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Les recuerdo que esta mesa va a tener la siguiente dinámica. Vamos a empezar con un turno de intervenciones por 8 minutos, luego continuamos con un segundo turno de intervenciones por 5 minutos y luego pasamos a una ronda de preguntas donde también recogeremos, por supuesto, las preguntas del público. A todo el amable público que nos está siguiendo a través del Facebook del CONCITEC, les pedimos que vayan alcanzándonos sus preguntas, que nosotros vamos a ir recogiéndolas para alcanzarle a nuestros expositores. Vamos a empezar entonces presentando a Rodrigo. Rodrigo Tapia es bioquímico, se ha dedicado los últimos 12 años a la divulgación y dirección de proyectos para promover la valoración de la ciencia. Entre el año 2012 y 2019 fue director de Extensión y Educación del Instituto Milenio BNI, donde desarrolló programas de educación, plataformas digitales, proyectos editoriales y sistemas de evaluación. Fue asesor del Museo Interactivo Mirador, a cargo del guión y el desarrollo de contenidos para la sala Neurozona. Hace 6 meses asumió como jefe de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuyo objetivo es promover la socialización del conocimiento científico desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Rodrigo, tienes 8 minutos para esta tu primera intervención. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Neido. Muchas gracias por la invitación. Tal como mencionaste, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile es un ministerio nuevo. Este ministerio partió en funcionamiento en octubre recién pasado y absorbe parte de la Agencia de Financiamiento de Investigación Nacional en Chile. Y esta agencia va a estar dentro del ministerio. Dentro del ministerio se crea una división, que es la que dirijo yo, que es Ciencia y Sociedad, con el objetivo de acercar, como bien dice, la ciencia y el conocimiento a las personas. En ese contexto, respecto al tema que nos convoca, que es la función del sistema, por una parte nosotros, obviamente, el sistema de investigación tiene la función de generar conocimiento. La parte en la que yo me he dedicado los últimos años tiene que ver en cómo ese conocimiento llega a las personas. En un contexto como el que está pasando ahora, se hace muy relevante que las personas entiendan lo que está pasando, que entiendan cómo funciona. La vinculación en ese sentido con la sociedad y la forma en que lo veo yo, la función del sistema de ciencia, además de la generación de conocimiento, tiene que ver con cómo el sistema asegura que el conocimiento que se genera llegue a las personas, de qué formas ese conocimiento es utilizado por las personas. Entonces, acá uno podría, o la forma en que yo lo veo, son dos principales utilidades
un poco este conocimiento. Por una parte es lo que tú mencionaste, que tiene que ver con encontrar, con resolver problemas, con encontrar soluciones. Uno podría decir que en el contexto de la pandemia es súper importante que se genere conocimiento desde el punto de vista del sistema inmune, tratamientos, vacunas, etcétera. Pero por otra parte también está la generación de conocimiento de la búsqueda de respuestas y de la comprensión del entorno. Y en ese punto, que es principalmente lo que a mí me interesa en lo que estoy haciendo ahora, tiene que ver con lo importante que es para las personas entender cómo funciona el entorno. Tiene que ver con que si tú estás en un país, en una sociedad que entiende cómo funciona, para las personas se hace mucho más fácil la vida, se genera un estado es más fácil alcanzar el bienestar en las personas cuando tú entiendes lo que está pasando. Siento que eso es algo que estamos bastante al debe desde el punto de vista de la generación de conocimiento científico. En general, la ciencia tiende a ser una torre de marfil, como se llama, tiende a ser algo lejano a la mayoría de las personas, y si bien siempre existen investigadores que tienen interés por la divulgación, hay proyectos, hay museos, hay canales de televisión o documentales hoy en día, mi parecer es que no es suficiente. Mi parecer es que el sistema de ciencia en general, o por lo menos en Chile, no le ha dedicado lo suficiente, tanto en recursos como también una cosa cultural interna, del valor que tiene, de lo importante que es que las personas entiendan lo que se hace. Porque para uno que es científico es relativamente fácil asumir lo importante que es hacer investigación. Es súper fácil para uno decir, aumentemos los recursos para la investigación porque la investigación es importante, la ciencia tiene las respuestas, pero eso es para uno. Entonces, ¿cómo nosotros, y eso ya es una reflexión personal, pero cómo nosotros esperamos que para la sociedad y para las personas la ciencia sea una prioridad, que este peso político que necesita la ciencia para poder aumentar su presupuesto, para poder llegar donde todos los científicos sabemos y queremos que la ciencia llegue, qué lugar queremos que ocupe? ¿Cómo podemos llegar a tener ese poder político, ese poder social para llegar ahí si es que las personas no valoran la ciencia porque no la conocen, porque no llega? Los sistemas educativos en general en Latinoamérica no tienen buenos estándares en ciencia, si miramos, por ejemplo, los resultados de la prueba de PISA. Entonces, para mí la función del sistema, si bien es la generación de conocimiento, siento que también hay una segunda función que es esencial, que es qué es lo que hacemos con ese conocimiento. ¿Cómo llevamos ese conocimiento a las personas? ¿De qué forma lo hacemos accesible a los distintos segmentos de la sociedad? Y eso también, además de contribuir a las personas, también en cierta forma contribuye al mismo sistema, en el minuto en el que las personas ven valor a lo que se hace. Entonces creo que lo que está pasando ahora con la pandemia es una tremenda oportunidad para la ciencia, en el sentido de que sí creo que se está revalorizando bastante el rol de la investigación. Por lo menos en Chile, a través de las encuestas que hemos visto, las personas confían en los científicos, hay confianza. Entonces sí, estamos en una pandemia que representa una oportunidad para el sistema de investigación, en el sentido de que las personas están confiando y nos están exigiendo respuestas y quieren certezas y quieren entender lo que está pasando. Entonces, también siento que esa oportunidad, que por una parte uno dice, sí, necesitamos ponernos a buscar vacunas, ponernos a buscar tratamientos. Siento que sí, es una urgencia y hay que hacerlo, pero también creo que es una oportunidad de reflexionar y decir, ¿cómo hubiese sido enfrentado esto si tuviésemos una sociedad que entendiera bien lo que está pasando? Sí, cuando tú dices en las noticias hay un virus nuevo que apareció y que se contagia, si para toda la sociedad fuera evidente que eso significa que tengo que lavarme las manos, que tengo que cuidarme, que tengo que quedarme encerrado, que hay que esperar una vacuna. Creo que la ansiedad, creo que la forma en que se enfrenta eso en una sociedad sería mucho más efectiva si las personas tuviesen ese conocimiento, si entendieran más de ciencia. Y creo que eso en parte es responsabilidad de los sistemas de generación de conocimiento, creo que en parte es responsabilidad también de la comunidad científica, así como del sistema educativo, por supuesto. Creo que eso es como lo general que puedo compartir al respecto. Bien, gracias Rodrigo. A continuación vamos a invitar a participar a la doctora Mabel Torres. Ella es bióloga y química, magíster en microbiología de la Universidad del Valle, magíster en innovación y emprendimiento con doble titulación, Business School OBS de la Universidad de Barcelona en España,
Es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como docente en distintas universidades de Colombia. Fue directora ejecutiva del Centro de Investigación e Innovación BioInnova de la Universidad Tecnológica del Chocó y creó su propio Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Selvacéutica, SAS, a través del cual se desarrollan productos con valor agregado. Fue directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Chocó y antes de ser nombrada ministra, fue una de las 43 integrantes de la Comisión Internacional de Sabios convocada por el actual gobierno colombiano. Eh, Doctora Mabel Torres, tiene usted los siguientes 8 minutos para su intervención. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Neido, por esta invitación. Gracias a la doctora Fabiola y al CONCITEC por generar estos espacios y permitir que entre países podamos compartir nuestras experiencias. Y creo que el aprendizaje en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es bastante importante porque quiero contarles que el ministerio se creó el 5 de diciembre del año pasado. Estamos en un proceso de transición, estamos en ese cambio de chip de considerar un departamento administrativo que era básicamente operativo a ser un ente que le toca direccionar la ciencia, la tecnología y la innovación y construir las políticas públicas. Y en el marco del COVID, pues hay muchos aprendizajes que me gustaría compartirles porque sobre todo son aprendizajes que nos permiten ir construyendo una noción de sociedad desde la ciencia, la tecnología y la innovación, de un convencimiento además que he tenido desde siempre que la ciencia pues debe cumplir una función social y es el impacto que el conocimiento genera sobre las sociedades y la ciencia también es una forma de transformar la sociedad. Nosotros hemos adoptado como una nueva herramienta dentro de todo este pool de conceptos que tenemos, el concepto de innovación transformativa, de co-creación y de sinergia, como una manera de experimentar lo que el conocimiento puede generar para la transformación de la sociedad. Entonces, hay un lema muy importante para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y es convertir el conocimiento en bienes y servicios. Y en esto hemos aprendido demasiado. Yo creo que los países de Latinoamérica hemos aprendido demasiado en el sentido de que tenemos que seguir pensando en que Latinoamérica debe generar una autonomía tecnológica y de conocimiento y debe generar una soberanía científica en el sentido de que los instrumentos que hasta ahora nosotros hemos tenido como países de Latinoamérica han sido unos instrumentos que han sido basados en la generación de conocimiento y que ese conocimiento muchas veces no se ha conectado con la productividad. Entonces, desde el COVID, nosotros, una primera lección que aprendimos es cómo empezamos a generar activos de valor agregado para generar esa soberanía científica, esa soberanía tecnológica. Y un solo ejemplo de ello, por ejemplo, son los dispositivos médicos, bien sean para tratamiento o para prevención, como los respiradores, como las cápsulas de aislamiento, como los instrumentos que nos permitirán hacer recirculación de aire y purificación de aire como una medida continua de prevención del COVID. Y, por ejemplo, en Colombia, desde el Ministerio, una de las acciones que hicimos es un protocolo unificado de Colombia para poder hacer validación de respiradores. No existía. Y ahí es cuando yo hablo que el conocimiento debe empezar a generar ese modelo de gobernanza en donde pasamos de la comprensión de los fenómenos desde las ciencias básicas, que es lo elemental y mínimo que debemos de hacer como científicos. Yo personalmente he pasado por todos estos campos, yo me formé en la investigación científica básica desde la química y desde la biología, y en mi maestría fue mucho de ciencia básica desde la epidemiología molecular, pero luego hice el salto a ese conocimiento para poder un prototipo pequeño, un conocimiento, generarlo en un prototipo y ese prototipo escalar. O sea, ahí hay una brecha muy grande en Latinoamérica, porque eso significa generar capacidades, primero infraestructura, que es lo que nos está requiriendo la pandemia, ¿cierto? El aprovechamiento y el fortalecimiento del recurso humano como un activo importante de cada país, eso creo que hay que valorarlo
muchos de los nuestros se educan adentro, otros se educan afuera. Sin embargo, estamos en deuda en construir esas plataformas en donde el conocimiento realmente empiece a interactuar con esta sociedad para generar soluciones a los desafíos. Y nosotros en este buscar en el ministerio, lo primero que hicimos fue generar estos espacios de diálogo. Y hay una enseñanza y un aprendizaje muy bonito que quiero transferir, es que nosotros creamos primero una comunidad de científicos que era interdisciplinaria, pero luego esa comunidad de científicos la unimos a las comunidades regionales y a los líderes regionales. Estamos de alguna manera trabajando en el ministerio, en el marco de la pandemia, un modelo que queremos se instaure en el ministerio, y es el modelo de construcción de abajo hacia arriba. O sea, no hay nadie más perfecto para nosotros como científicos que las personas que tienen el problema. O sea, ellos hacen parte de la solución, y cuando nos sentamos con ellas, en el caso nuestro, pues nuestras regiones son muy dispersas. Colombia es un país que tiene mucha selva, que tiene mucho río, por lo tanto, las comunidades son dispersas y no viven las problemáticas de la misma manera que en el centro del país. Entonces, esta es una de las enseñanzas de cómo estos diálogos desde la concepción interdisciplinaria y transversal, desde un modo científico de pensar, lo pudimos articular con un modo comunitario, regional y desde el liderazgo para poder encontrar esos desafíos. Y, por ejemplo, en el primer desafío que encontramos, que fue el desafío de la salud pública, nosotros los pensamos como un modelo generalizado, digamos, en principio para todo el país, aún siendo yo de región y revisando un poco ese tema, pero nos dimos cuenta que necesitamos trabajar en un modelo de salud diferencial y un poco especificando en modelos de atención de poblaciones vulnerables. Entonces, ahí teníamos el desafío, porque lo que encontramos en regiones en Colombia es que la conectividad no existe. Por lo tanto, no podemos esta manera de monitorear el COVID, hacerlo de la misma manera como si lo hiciéramos en una ciudad. Hay otras prácticas comunitarias que se complementan con el quehacer científico para generar nuevos modelos, inclusive en la comunicación y en los modelos de atención. Entonces, ahí hay algunos aprendizajes. Un segundo desafío está el reto del diagnóstico también, que yo creo que todos los países de Latinoamérica nos abordamos a que los insumos se acabaron, a que no somos productores de equipos, ¿cierto? Que no producimos reactivos, que no tenemos kit, y estábamos a merced de lo que el mundo nos pudiera proveer. Entonces, el ministerio un poco en ese sentido ha trabajado mucho en el fortalecimiento de los generación de activos en el marco de esta soberanía científica para poder aprovechar todo ese talento que hay en Colombia y poner al servicio, que es uno de los temas que debemos trabajar como Latinoamérica, de cómo en una pandemia como esta generamos bienes públicos, sobre todo en el sentido de la salud. O sea, lo que nosotros produzcamos desde la ciencia para la salud debe convertirse en un bien público, debe estar dispuesto, porque estamos en una emergencia y vamos a seguir estando en una emergencia. Entonces, es uno de los trabajos que estamos haciendo y un poco replicando para que los bienes y servicios se conviertan en un bien público en el sentido de la salud. Por el otro lado, tenemos aprendizajes desde el ministerio, y es cómo creamos nosotros un modelo de co-creación en la escasez de los recursos frescos, ¿no? Nosotros tenemos modelos por competencia. Los ministerios, en general, la revisión que hemos hecho, tenemos un modelo en donde hacemos convocatorias y nuestros investigadores pues se presentan para acceder a ese poco de recursos que tenemos, pero pongan al servicio ese conocimiento para alcanzar un propósito. Y así logramos que varios grupos de investigación, por ejemplo, que estaban trabajando temas de respiradores, se unieran y no generaran una competencia por esos recursos, sino que si alguno estaba haciendo una parte de ese dispositivo, la manguera, el respirador, la computadora, se unieran y crearan un solo proyecto para presentar. Entonces, no lo logramos en todos los componentes, pero sí logramos que un gran porcentaje de los equipos se crearan a través de sinergias entre universidades públicas, universidades privadas, empresas del Estado, organizaciones, y así logramos tener
32 proyectos en financiación que le apuestan a esos 5 desafíos en ese modelo de co-creación que en 15 días logramos tenerlos listos para empezar la financiación. Creo que ya se me está acabando el tiempo, pero quisiera cerrar con un último punto, y es que toda la creación parte de la divergencia, pero la construcción debe partir de un modelo de convergencia. Toda esa divergencia al final tiene que fluir para poder construir bienes públicos al servicio de la sociedad, y ese debe ser el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muy bien, doctora Torres, muy interesante sus opiniones, su punto de vista. Por supuesto, nadie tenía mapeado la llegada de este virus al mundo, ¿no? Y en especial a nuestra región. Recordarle a todos nuestros panelistas, por favor, que tienen o van a tener luego también una réplica de 5 minutos donde tal vez puedan ustedes completar lo que por el tiempo, el tirano tiempo, no les alcance en estos primeros 8 minutos. Así que les rogaría que tratemos en la medida de lo posible de ocupar los primeros 8 minutos. Ahora vamos a cederle la palabra al señor Mario Bazán. Permítame primero presentar su biografía. Un minuto. Mario Bazán es economista, magíster en desarrollo ambiental y candidato a doctor en gestión estratégica, con mención en gestión empresarial sostenible. Es presidente del Consejo Directivo del Foro Nacional Internacional, vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción, miembro del Consejo Directivo de IPAE y miembro del Comité Directivo del CITE Productivo Madre de Dios. Se desempeña como docente de desarrollo sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y coordinador del programa de mejora continua de la gestión de las finanzas públicas para el Beta Swiss Intercorporation. Asimismo, es investigador y consultor en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Mario, tienes los siguientes 8 minutos para tu intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Neido. Gracias al CONCITEC por tan amable invitación. Es un honor compartir esta mesa con la doctora Fabiola, con la doctora Mabel y el doctor Rodrigo. Creo que el tema que nos convoca es de suma importancia, y creo que empresarios, científicos, ciudadanos y algunos políticos han intentado colocarlo en la agenda pública con poco éxito, ¿no? Lamentablemente. Y esto se pone en evidencia en ese contexto, ¿no? Una vez que llega esta situación del COVID-19, que es un desastre, que es un evento catastrófico, que se lleva vidas, que transforma y mina las economías familiares, y vemos cómo lo más preciado, que es la familia, los amigos, la comunidad, se ve rota por un intento de protegernos ante la falta de respuestas, ante la falta de un conocimiento formal que nos permita responder a esta realidad, ¿no? Sin embargo, esas capacidades que esperamos que están digamos, siempre hemos esperado en nuestros países, quizás, que las podemos comprar, ¿no? Es decir, en el momento que ocurren estos hechos, siempre los políticos nos han dicho, mire, si ocurre, compramos la tecnología, compramos el conocimiento y los aplicamos a la sociedad. Y aquí estamos en un caso en que eso no puede darse. Porque si así fuese, si existiese una vacuna y sale una vacuna en algún otro lugar, seríamos probablemente los últimos en la lista en poderla conseguir, ¿no? Lo hemos visto con los respiradores, lo hemos visto con el equipamiento, y lo que llega a nuestros países en verdad es de baja calidad o llega muy tarde, ¿no? Cuando muchas vidas ya han pasado se han acabado. Entonces yo creo que es importante mostrar qué pone en evidencia este desastre, ¿no? Porque hay que llamarlo así, sobre nuestro sistema de ciencia y tecnología. Y quiero empezar quizás con la parte positiva, porque ante este desastre lo que estamos viendo son algunas respuestas, tanto en conocimiento, tecnología, innovación, recursos humanos, una institucionalidad que puede dar respuesta, digamos, desde el sector público, desde el propio sector empresarial, y eso es positivo. Lo que tenemos, y un poco como decía Rodrigo, si entendemos nuestro entorno, sabemos qué es lo que podemos poner en valor en situaciones como esta, ¿no? Lo decía muy bien también la doctora Mabel, que los bienes públicos, en lo que conocemos como la sociedad del conocimiento,
es poner toda esa energía, todos esos recursos humanos, todo ese conocimiento, todo ese desarrollo tecnológico a favor de dar respuesta a las necesidades que tenemos como humanidad, ¿no? Hemos visto en temas de conocimiento cómo laboratorios peruanos ya tenían algún tipo de experimentación y conocimiento sobre algunas vacunas para virus similares. En tecnología tenemos un despliegue enorme de iniciativas de impresiones 3D, materiales para el diseño de indumentarias, el diseño de respiradores que se está haciendo en Colombia, en Chile, en Perú, en todos lados a respuesta a la ausencia de respiradores. En temas de innovación hemos visto cómo han desarrollado de comunidades alcohol de papa, por ejemplo, para suplir la ausencia de alcohol, para poderse limpiar las manos. En recursos humanos tenemos una cantidad de profesionales y el CONCITEC esta semana nos ha mostrado una pizca de lo que tenemos, digamos, en esa diversidad de conocimiento y que nos hacen entender mejor qué es lo que sucede y cuáles son las posibles salidas, ¿no? También vemos a las instituciones que intentan responder, primero también un poco asustadas, ¿no? Al principio como que se replegaron un poco y se demoraron en salir, y luego mostrando algunas respuestas de financiamiento, de servicios gratuitos, de entrenamiento a los empresarios para poder dar respuesta. Y eso es algo positivo. Y acá una cosa importante es que a veces esperamos que los sistemas nacionales de ciencia y tecnología respondan a la existencia de un ministerio, a la existencia de una ley, y en verdad los sistemas son el conjunto de actores que pueden dar respuesta a las necesidades y a los desafíos que tenemos como país a través del conocimiento, la tecnología y la innovación. Entonces lo importante es saber que no empezamos de cero. Tenemos algo desplegado, pero ya nuestras brechas antes del COVID eran muy, muy grandes, ¿no? En el caso del Perú en particular, teníamos una brecha enorme, estábamos en la cola de la región en financiamiento de la I+D, teníamos muy poca articulación entre los actores, hemos ido construyendo en los últimos años parte de los instrumentos de política para poder dar respuestas a estos desafíos sociales, ambientales, económicos, ¿no? Pero sin embargo todavía estamos muy, muy atrás, estamos muy en la cola, ¿no? Tenemos pocos recursos humanos, creo que hay un diagnóstico de cuántos PhD necesita el Perú y faltan entre 17 y 20 mil PhDs en las distintas áreas del conocimiento. La investigación y desarrollo tecnológico, todavía tenemos mecanismos de apoyo muy, muy chiquititos, ¿no? De corto plazo, ninguno de mediano o largo plazo que permita tener investigaciones para responder a desafíos como este. Tenemos una información muy débil, ¿no? O sea, probablemente al principio ni siquiera sabíamos cuántas camas de hospital teníamos disponibles para dar respuesta en el sistema de salud. No teníamos la capacidad de saber cómo se iba a responder en un montón de áreas, porque no tenemos los registros ni siquiera de cuántas personas, por ejemplo, viven en pobreza extrema y para poderle darles un apoyo económico, ¿no? Entonces el tema de la información es clave y ese es un papel central que el sistema más formal, el que los entes rectores, los ministerios tienen que hacer, es garantizar que la información que tenemos para la toma de decisiones es de buena calidad y confiable, ¿no? El otro tema es la calidad de las entidades públicas. Un minuto, Mario. De acuerdo. La calidad de las entidades públicas tiene que mejorar, ¿no? Hemos dado poca importancia a financiar la investigación y desarrollo, ahí hay que mejorarlo, pero además hay que ayudar en esa articulación. El trabajo conjunto es central para poder responder a estos desafíos. Y simplemente para terminar, creo que un desafío importantísimo es que si lo que pensamos de brechas que teníamos hasta antes de febrero eran muy, muy, muy lejanas, las que se vienen son mucho más lejanas, ¿no? Es decir, lo que nos plantea esta situación es que las metas que teníamos propuestas han quedado muy chicas. Tenemos que ir mucho más allá y eso implica un esfuerzo enorme de poner en agenda pública este tema. Gracias. Bien, muchas gracias, Mario. Ahora vamos a pasar con la participación de la doctora Fabiola León Velarde. La doctora Fabiola León Velarde es bióloga y doctora en ciencias por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en donde años después ocupó los cargos de vicerrectora de investigación y luego rectora de la universidad. Ha sido vicepresidenta de la International Society for Mountain Medicine y ha recibido la Orden de la Legión de Honor del Gobierno de Francia por su trayectoria científica. Es académica de número de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, miembro de la American Philosophy Society y miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Actualmente es presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y miembro del Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación.
Además es miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU, del CEPLAN y miembro del CINEACE. Doctora León Velarde, tiene los siguientes 8 minutos, por favor. Muchas gracias, Neido. Agradezco mucho a los panelistas que me han antecedido y sus comentarios muestran efectivamente en la línea que está recorriendo sobre todo América del Sur para poder trabajar y responder a los desafíos que entraña esta pandemia. Como bien lo ha mencionado Mario y también la ministra y Rodrigo, nuestros países ya tenían una brecha en la inversión en ciencia y tecnología. En el caso del Perú, si nos comparamos con nuestros amigos de Chile y de Colombia, esa brecha era todavía aún mayor. Pero es cierto que también que en los últimos 10 años la inversión en ciencia y tecnología se ha quintuplicado, siendo todavía muy poca, pero hemos avanzado en reconocer que hay que hacer mucho todavía por invertir en ciencia y tecnología y hemos comenzado a hacerlo. El problema, yo diría, con el que nos enfrentamos ahora más importante, y lo vemos en la pandemia, es que tenemos un sistema todavía muy desarticulado y por esa razón no vemos cuando la inversión se incrementa, no lo vemos en su verdadera magnitud. El CONCITEC, queridos amigos y amigas que siguen este coloquio, ha hecho un estudio de gasto público y en ese estudio lo que hemos determinado es que, es lo que yo mencionaba, que hemos quintuplicado en los últimos 10 años el apoyo a la ciencia y tecnología, pero está disperso en diferentes instituciones que tienen que ver, por supuesto, con el círculo virtuoso de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y producción, como bien decía la ministra Mabel, que tiene que estar necesariamente vinculado al bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero al estar todavía muy desarticulado, no nos permite realmente llegar a ese diálogo permanente con las otras instituciones y también, por supuesto, con la comunidad, como debería ser un sistema más articulado y que tenga un diálogo permanente con los diferentes actores. Un esfuerzo que hemos hecho para que esto se vaya resolviendo es a través del Plan Nacional de Productividad y Competitividad que fue presentado por este gobierno el año pasado, donde nos planteábamos 9 objetivos, en los cuales uno de los objetivos, el objetivo de cómo desarrollamos innovación, ciencia y tecnología, era precisamente ese, en el sentido de fortalecer y articular la ciencia y tecnología del Perú. En ese sentido, el CONCITEC ha avanzado ya en lo que es muy importante para comenzar, es información. El CONCITEC ya tiene el mapa de quiénes quieren en el Perú, es decir, cuántos investigadores tenemos, qué están haciendo, dónde están, cuál es su producción científica. Pero la plataforma de gestión a la que nos hemos comprometido es mucho más ambiciosa. Es que en esta gran plataforma de información estén todos los actores con los proyectos que alimentan todo el sistema, no solamente los proyectos de la unidad ejecutora del CONCITEC, que es el FONDECYT, sino los proyectos del Ministerio de la Producción y sus diferentes instancias ejecutoras, o, por ejemplo, del Ministerio de Salud, como el Instituto Nacional de Salud, o el Instituto también de Innovación Agraria. Es decir, una gran plataforma de información donde tengamos los proyectos de investigación y la productividad, podamos conocer de una manera mucho más precisa las brechas de los sectores, de los diferentes sectores productivos, pero también las brechas de capacidades y de conocimiento. Es así que esta pandemia nos ha encontrado con alguna información, felizmente, y parte de esa información ha sido muy interesante porque nos muestra que en el Perú
si alguna fortaleza importante tenemos en investigación es en salud. De manera que, si bien es cierto, vemos que todavía tenemos grandes desafíos, también hemos visto cómo la comunidad científica ha respondido movilizándose masivamente. O sea, para el Perú recibir 600 propuestas de investigación en un periodo muy corto de un mes, y las propuestas iniciales llegaron en tan solo una semana, es que tenemos un grupo de científicos que son capaces de responder a estos desafíos. Y por lo tanto, nos hemos planteado cómo poder continuar con los desafíos que nos planteaba el Plan Nacional de Productividad y Competitividad, que necesariamente tiene que ser reestructurado, pero cuyos objetivos eran precisamente esos: tener información, tener instituciones de mayor calidad, estar muy articulados, poder hacer esa transferencia de tecnología que responda a los desafíos del sector productivo, a los desafíos de la sociedad. Y para esto, este plan también planteaba, como lo planteamos desde un inicio desde el CONCITEC, una mayor articulación y una gobernanza que nos permita tener una mayor articulación de todos los actores que estamos en ciencia y tecnología. En ese sentido, el Perú todavía no ha planteado necesariamente la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero estamos solicitando el estudio tanto al Banco Interamericano como al Banco Mundial sobre qué modelo, en todo caso, podríamos requerir en el Perú para tener una gobernanza más articulada de la ciencia y tecnología. Necesariamente vamos a transitar ese camino. Decía yo entonces que hemos podido reaccionar en algunas áreas que voy a señalar en mi próxima intervención, gracias a que hemos también podido medir ya la fortaleza que tenemos en salud. Y termino con una evidencia muy interesante que ha sucedido justamente ayer, y en las noticias ha salido hoy en el Perú, que una de las respuestas que ha dado una gran encuesta nacional del Grupo Apoyo indica que hoy en día la ciudadanía, a pesar de, como bien señaló Rodrigo, todavía tenemos mucho trabajo que hacer para llegar a la sociedad, hoy exige que pongamos más recursos privados y públicos en ciencia y tecnología. Sin duda públicos es un gran esfuerzo por todos los adicionales que tenemos que hacer, pero ya la ciudadanía lo pide. Y esto creo que es una indicación que como la pandemia nos ha hecho ser más conscientes de la importancia de la ciencia para resolver estos temas tan importantes como los brotes epidémicos, pero la salud en general, y cómo la comunidad científica sí responde en nuestros países, pero tenemos que darle la oportunidad y tenemos que trabajar de manera conjunta para poder compartir nuestras experiencias que son muy similares, que es lo que finalmente estamos haciendo hoy, pero que deberíamos concretarlo tal vez en acciones más concretas, que estoy segura después de estos esfuerzos que estamos haciendo vamos a transitar ese camino. Gracias. Bien, gracias, doctora León Velarde. Esta primera ronda de intervenciones nos ha servido para delimitar algunos temas muy interesantes que nuestros expositores nos han alcanzado. Nos han, por ejemplo, incidido en la necesidad de fortalecer la divulgación científica para llegar mejor hacia la sociedad. También se ha incidido en que debemos fortalecer la conectividad y los desafíos en regiones, que son tal vez áreas donde aún más se necesita la presencia y el impulso de la ciencia y la tecnología. También Mario Bazán ha mencionado acerca de las brechas, cuán notorias van a ser ahora más después que el mundo se encuentre a esa situación de post-pandemia, y en especial nuestro país y la región. Y la doctora León Velarde ha manifestado la importancia de articular las diferentes iniciativas e inversiones que están dispersas, ¿no? Y fortalecer esa gobernanza que es tan necesaria para reconocer mejor las brechas a atender.
Vamos ahora a pasar a una segunda ronda de intervenciones. Tenemos que los siguientes 20 minutos dividirnos en turnos de 5 minutos, perdón, así que vamos a pasar inmediatamente con la intervención de Rodrigo. Rodrigo, 5 minutos, por favor. Sí, bueno, respecto a lo que se ha conversado, una de las cosas que está pasando también en Chile tiene que ver con la disposición de la comunidad científica a sumarse de este desafío. Una de las cosas que está ocurriendo es que bastantes laboratorios de investigación en Chile están ahora realizando exámenes de COVID, lo que también está generando un vínculo muy fuerte con el Ministerio de Salud. En el caso del Ministerio de Ciencia en Chile, que es un ministerio relativamente nuevo, nosotros tenemos la agencia de financiamiento separada del ministerio. O sea, está dentro del ministerio, pero es una figura independiente. El ministerio lo que ha realizado principalmente este último tiempo es enfocarse en la articulación con el mundo empresarial, la articulación con las comunidades científicas. Entonces, de hecho, el ministro de Ciencia en Chile está participando en las mesas con el presidente y con otros ministros para enfrentar el problema de la pandemia. Entonces, en cierta forma, como también comenté al principio, esta pandemia es una oportunidad dentro de la tragedia que representa para que la ciencia llegue un poco al primer plano y poder relevar lo importante. Y en ese mismo sentido creo que la comunidad científica también ha estado muy a la altura y ha estado muy abierta a sumarse, a contribuir a resolver el problema en el que nos encontramos. Finalmente, una cosa que me queda dando vuelta y que ha dado modo de preocupación, creo que un riesgo que corremos un poco en esta situación es que la ciencia termine transformándose en algo demasiado instrumental, en el que a partir de esto se busque que la ciencia sea una máquina de soluciones, que se busque que la ciencia tenga un propósito de ser una herramienta de desarrollo y de generación de valor, lo que sí, que de todas maneras es una función súper importante, pero también creo que la ciencia como una búsqueda de respuestas a preguntas, y creo que también la ciencia, incluso las ciencias sociales o el cuestionamiento más profundo de lo que está pasando, creo que es algo que también hay que estar atento, que no se deje de lado. Creo que es un momento en el que la ciencia se está poniendo en un lugar importante, en el que todas las personas están mirando qué tienen que decir los científicos, pero también creo que es importante como dar a entender que la ciencia no solo es resolver problemas y que no solo es productividad, sino que también es conocimiento simple que nace de la curiosidad humana. Eso. Gracias, Rodrigo. Pasamos ahora 5 minutos a la doctora Mabel Torres. Doctora Torres. Muchas gracias. Y yo quiero empezar, Rodrigo, por eso que tú dijiste, y en una discusión que llevo hace unos cuantos años cuando nos metemos al tema de ciencia básica y ciencia aplicada, en el que yo argumento que la ciencia básica de por sí ya es una ciencia aplicada porque es la comprensión de los fenómenos y su utilidad está justo ahí, o sea, no le enfoca a la productividad, no le está enfocando a una solución, no está dando respuesta a un desafío, pero le está apostando y está trabajando para la comprensión de los fenómenos. Y eso ya es un aporte muy grande a la transformación social. Entonces, el mismo conocimiento de los ecosistemas, el mismo conocimiento de las relaciones sociales, que pueda que no sea un resultado visible ni esté solucionando nada, ya es una aplicación importante de la ciencia. Y quiero pegarme de ahí, de eso que tú decías, para abordar un poquito el tema en el medio de la pandemia, de cómo la ciencia sí puede generar transformación por sí misma desde la comprensión de los fenómenos y cómo nosotros podemos disminuir esas brechas de inequidad a través del conocimiento. En Colombia, por ejemplo, hemos quedado, digamos, en un panorama muy bien mapeado, y es que en los territorios en donde hay menos inversión en ciencia, tecnología e innovación, en donde se han generado menos impacto y se han construido menos capacidades desde el conocimiento, y hablo de las diferentes epistemes y de las diferentes formas de producción de conocimiento, es donde las brechas de inequidad son mucho más amplias.
Y cada vez que vamos a la periferia, pues esas brechas de inequidad se vuelven mucho más grandes. Entonces, una estrategia que hemos trabajado y que de hecho da respuesta a esta forma de articulación de conocimiento y de hacer sinergias. Voy a poner un solo ejemplo para terminar esta intervención. Nos encontramos en sitios en donde no hay universidades, no hay centros de investigación, está el conocimientos propios de las comunidades que de alguna manera desde su abordaje han intentado implementar acciones y estrategias para detener el contagio del virus, pero que ese componente de ciencia y tecnología es importante y hablamos del diagnóstico. Entonces tenemos regiones en donde no hay un laboratorio para hacer diagnóstico, en donde la conectividad y menos por el momento en que vivimos no hay vuelos, pues no podían llevar sus muestras a otras partes del país. Y de aquí, de esta necesidad, pues surgió también que pudiéramos hacer un mapeo de laboratorios de biología molecular en Colombia e implementamos con este conocimiento desde los territorios una acción para fortalecer los laboratorios de biología molecular, que en principio, esto es para decir cómo nosotros desde la ciencia podemos hacer diferentes abordajes, no solamente desde lo tecnológico, sino desde lo social, desde el impacto social y político que puede crear la ciencia en los territorios. Entonces, lo abordamos primero desde el diagnóstico, pero nos dimos cuenta que este fortalecimiento y esta generación de capacidades en el territorio no se podía quedar en el diagnóstico, que deberíamos de construir una red de salud que además del diagnóstico nos permitiera hacer investigación científica, porque esto está asociado a soluciones, pero también está asociado a la comprensión de los fenómenos y a la comprensión de las dinámicas, por ejemplo, de los agentes altamente contagiosos e infecciosos. Entonces, nosotros podemos articular, y es un poco para bajar esto del discurso de la separación entre la ciencia básica y aplicada, ¿no? Y entendimos que lo primero es entender el genoma del virus, del comportamiento epidemiológico del virus, que quizás no nos da una solución práctica, pero nos da un insumo o para diseñar una vacuna o nos da un insumo para diseñar una estrategia que nos permita disminuir el impacto del virus en las comunidades. Entonces, solamente quería dejar esto en discusión y qué bueno que Rodrigo hizo la introducción, porque yo creo que debemos, en este segundo principio que yo hablo de la priorización, que cuando priorizamos algo se queda por fuera y deberíamos de hablar de un principio de la integralidad, de la integración, como es de la sinergia. Nada se nos queda por fuera y hace parte importante porque para lo que nosotros puede ser prioritarios, para otros no. Entonces en la priorización siempre se nos van a quedar cosas por fuera y lo que yo propongo es que desde la ciencia, desde la generación de conocimiento, deberíamos trabajar el principio de la integralidad y no de la priorización. Doctora Torres, muchísimas gracias por su punto de vista, por su opinión. Vamos ahora a ceder el micrófono a Mario Bazán. Mario, por favor, tiene 5 minutos. Bien, muchas gracias. Bien, yo quisiera enfocarme en esta segunda intervención en el futuro, ¿no? Me parece importante que, seguro Fabiola va a explicar un poquito más en cómo están respondiendo ahora, pero creo que el futuro es importante. Y rescatando un poco las ideas que el resto de panelistas ha estado indicando, creo que es importante basarnos en que el mañana no será igual, ¿no? Y para eso tenemos que prepararnos. Para eso la comunidad científica, los distintos saberes, no solamente el formal, sino también los saberes de las comunidades, de las distintas regiones, de los distintos entornos en nuestro país, tienen que ser escuchados y tenemos que intentar lograr esos consensos para ver hacia dónde queremos llegar, qué problemas son los que vamos a priorizar y cómo ponemos el conocimiento a servicio de ellos. También conocer nuestro entorno para encontrar ahí muchas de las respuestas que necesita nuestra sociedad. Y eso implica un despliegue de entendernos, de escucharnos, no solamente de investigar mirando como las ciencias básicas o las ciencias más duras, ¿no? Sino también las ciencias sociales y las humanidades, porque como hemos visto ante esta pandemia, el sistema de productivo, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema económico, el sistema social en general, todo se ha ido descalabrando uno tras otro justamente por un evento como de esta magnitud, ¿no? Y por lo tanto necesitamos conocimiento en todas las áreas de conocimiento, y ese conocimiento
Puede estar afuera, puede estar adentro, y esa interacción con otras regiones y aprender de la experiencia de Colombia, de Chile, de otros países es sumamente importante, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad de trabajar de manera colaborativa, no solamente al interior del país, entre los distintos actores, sino como región y digamos, alrededor de todo el planeta. Ese cambio del mañana, es decir, algunas cosas que hacemos antes no las vamos a volver a hacer, algunas cosas que hacíamos las vamos a modificar para incorporar estos protocolos de salud o nuevas prácticas, pero sobre todo vamos a crear nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Miremos el ambiente, miremos el impacto que estamos haciendo como sociedad a este entorno para que convivamos con el entorno de una manera mucho más saludable. Creo que hacia eso debemos de apuntar como sistema, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias, Mario. Doctora León Velarde, tiene los siguientes 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, no puedo más que suscribir lo que han señalado quienes me han antecedido, Mabel, Rodrigo, Mario, y yo voy a centrarme en un par de puntos en estos 5 minutos que me quedan, que tienen que ver cómo nuevamente esta pandemia nos ha encontrado, por un lado, nos ha sorprendido con respecto a que nos vamos a encontrar con un mundo distinto al cual tenemos que reaccionar, y donde se incluyen los otros temas a los que ya debíamos ponernos al día en Latinoamérica, como es el tema de las nuevas tecnologías de la cuarta revolución, como inteligencia artificial, la robótica, la utilización de la biotecnología y la nanotecnología, y los cambios que tienen que ver con cómo mitigar el cambio climático. O sea, nos encuentra además con esos otros aspectos que ya debíamos solucionar, pero por otro lado, nos ha demostrado, como comentaba en mi primera intervención, que no nos encuentra, por lo menos a la comunidad científica, si realmente la apoyamos y realmente nos unimos y articulamos para trabajar ciertos temas donde tenemos ventajas comparativas y donde ya tenemos capacidades y conocimiento. Lo digo porque en lo que podríamos llamar los 6 ejes, 5 o 6 ejes de la pandemia, nos hemos encontrado, por lo menos en el Perú, que nosotros sí pudiésemos tener con los recursos adecuados y la articulación adecuada lo que estábamos hablando, que es independencia tecnológica, que lo mencionó la ministra. Porque sí podemos efectivamente hacer diagnósticos, elementos o herramientas de diagnóstico de detección masiva, si es que conocemos desde las ciencias básicas y sabemos cómo a través de la biología molecular y otras disciplinas podemos conocer en su intimidad las estructuras de virus y bacterias y otros organismos patógenos. Por lo tanto, podemos generar los elementos diagnósticos. También los accesorios sanitarios. Hemos visto que hay diversas respuestas y se pueden construir básicamente los recursos sanitarios no solamente para las personas que deben protegerse, sino también y principalmente tal vez para el personal sanitario de toda la red de emergencia del país. Podemos también empezar a buscar tratamientos, ya sea dentro de los que encontramos en la medicación que ya conocemos o dentro de nuestra medicina tradicional, donde ya empezamos a tener, por lo menos en Perú, más de 3.000 principios activos para diversas enfermedades que podríamos empezar a probar. Y de hecho, el llamado de CONCITEC, en su primer concurso y en este segundo, que se lanza a fines de esta semana, lo vamos a poner como una prioridad. También podemos responder con respecto a la generación de vacunas. De hecho, ya hay 2 instituciones que están respondiendo y aportando a los más de 80 países que están trabajando en una vacuna. También podemos responder en cómo generar plataformas de inteligencia artificial, plataformas digitales a nivel territorial y a nivel nacional que puedan dar ese deseado reporte de casos que nos permitan el conocimiento de los puntos calientes y reaccionar adecuadamente casi a nivel de comunidad. Lo que ocurre es que todo esto requiere tiempo, requiere recursos
pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Entonces, si a cada uno de esos aspectos, y como bien ha mencionado Mario, también los aspectos epidemiológicos del conocimiento, de cómo el virus se va comportando, pero también los aspectos sociales de las diferentes comunidades y regiones que tenemos, responden a la presencia no solo de esta pandemia, sino de cualquier otro brote epidémico, podemos tener esa deseada independencia. Pero definitivamente en el sector público debemos articularnos más. Debemos tener indicadores comunes, debemos avanzar hacia el desarrollo de inteligencia artificial, formar capacidades en inteligencia artificial. Lo estamos haciendo, vamos a hacer un próximo llamado del CONCITEC, y por supuesto interoperar y también compartir infraestructura. Es algo que estamos trabajando también en América Latina, cómo podemos compartir las grandes infraestructuras que nos permitan trabajar en conjunto los grandes datos que necesitamos. Muchas gracias. Ahí lo dejo para las posteriores preguntas del público. Bien, doctora, muchísimas gracias. Hemos cumplido de esta manera los dos primeros turnos referidos a las intervenciones para conocer las reflexiones, los puntos de vista, las opiniones del estado de la ciencia, de los sistemas, de ciencia, tecnología e innovación en nuestros respectivos países a partir de la pandemia del COVID-19. Ahora es importante también pasar a una ronda de preguntas que entiendo yo se han enriquecido no solamente con las intervenciones suyas, sino también con las preguntas que nos están haciendo llegar desde el Facebook del CONCITEC, el público que nos acompaña esta tarde. Vamos a empezar con justamente un tema que han mencionado todos en gran medida, ¿no? Que son los sistemas nacionales de salud. La pregunta es la siguiente, y quisiera por favor que todos nos la respondan desde sus diferentes puntos de vista. Los sistemas nacionales de salud de la región de América Latina se han desarrollado de manera segmentada, lo que ha representado una grave desventaja al enfrentar la pandemia. ¿Sobre qué bases consideran ustedes que cabría reformar los sistemas de salud y los sistemas de CTI para su buen funcionamiento en la contención de epidemias y de desastres producidos por fenómenos naturales extremos, cuyos impactos en la salud y en la economía llegan a ser muy profundos? El posible futuro cambio climático podría presentarse en algún momento más o menos cercano como un desafío seguramente bastante mayor que el que vivimos actualmente con la pandemia del COVID-19. Esta es la pregunta para cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuevamente por Rodrigo. Gracias, Negro. Creo que las bases debiesen ser una aproximación interdisciplinaria. Creo que, como les comentaba antes, el Ministerio de Ciencia en Chile está colaborando con el Ministerio de Salud en este minuto, pero los vínculos que se pueden crear ahí son recientes. O sea, un ministerio que es nuevo, y bueno, en Colombia también es nuevo, y creo que la articulación entre los ministerios es algo que está recién comenzando. Creo que eso también implica que debiese haber una articulación entre los sistemas, no solamente a nivel ministerial, sino que en toda la red que implica el tema de salud más el tema de investigación científica. Existen colaboraciones, obviamente, en las universidades. Las universidades en Chile tienen hospitales clínicos y tienen investigación, pero creo que a través de un trabajo más interdisciplinario con un enfoque más amplio, no solo dirigido a la investigación en temas de medicina, los temas de salud mental, temas de ciencias sociales, creo que esa integración va a hacer que los sistemas estén más abiertos a adaptarse y a mirar los problemas de todas las perspectivas posibles. Creo que, por lo menos de la forma que yo lo veo, creo que esa sería una forma de construir un sistema mucho más integrado y que fuera más plástico, que pudiera dar respuesta rápido a los cambios que se vienen. Como yo lo veo, los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación deben de ser ministerios que son transversales a todos los otros ministerios. En términos generales, pues deberían estar articulados con acciones en educación, en transporte, en el caso de Colombia, en minería, telecomunicaciones, pero hablando específicamente del sistema de salud, que es un proceso que nosotros hemos empezado de articulación. De hecho, en esta misma crisis, es cómo
nosotros podemos interconectar más el sistema de investigación a las acciones en salud. Por ejemplo, tenemos casos específicos, como lo mencionaba antes, de los dispositivos médicos como respiradores en unidades de crisis, y es cómo el sistema de ciencia, tecnología e innovación se modela y se articula para darles respuestas a esas necesidades que tiene el servicio de salud. Pero por el otro lado, creo que una articulación muy importante que debe darse entre los sistemas es la formación de recurso humano que responda a la construcción de un modelo de salud que permita la atención directa a sus usuarios y que además nosotros logremos también que, por un lado, tengamos resultados eficientes, y lo decía Fabiola, la doctora Fabiola, necesitamos hacer un mapeo de cuáles son esas acciones de investigación que se necesitan. Colombia, de hecho, ya empezó este trabajo, que se necesitan para impactar directamente desde los instrumentos, que deben de ser instrumentos más flexibles. En el caso de Colombia, nuestros instrumentos de financiación son convocatorias e invitaciones, pero una vez nosotros podamos articular las necesidades de ese sistema de salud, nuestros instrumentos se pueden adecuar de manera mucho más directa y más armonizada para dar respuesta. Y creo que en una tercera dimensión, nosotros deberíamos de trabajar un modelo de ciencia, tecnología e innovación que responda también al modelo de la gestión comunitaria de la salud, que es un modelo que debe estar integrado al sistema y al servicio de salud, puesto que responde a las necesidades básicas de las regiones. Nosotros nos hemos concentrado mucho en la regionalización y la democratización del conocimiento. Creo que la ciencia y la tecnología debe ser ese instrumento para regionalizar y democratizar el conocimiento, pero generando capacidades y construyendo modelos de salud que se adecúen a las regiones en maneras particulares y en esas demandas particulares que tiene la sociedad dependiendo de sus entornos y su idiosincrasia. Gracias, doctora Torres. Ahora vamos a ceder el micrófono a Mario. Mario, por favor, tu opinión sobre esta pregunta. Sí, bueno, recordar que la salud es esencial, ¿no? Y un ciudadano que no confía en su sistema de salud no confía en su Estado, ¿no? Es decir, si cuando decimos tenemos que recuperar que el ciudadano confíe en los Estados, si tenemos malos sistemas de salud, eso no va a ocurrir. Y lo vemos ahora, ¿no? Lo que hemos visto es esa brecha que teníamos para poder atender, digamos, a una necesidad tan grande como la que tenemos hoy en día. Y ese esfuerzo que se está haciendo, ojalá que se quede, ¿no? Ojalá que todo ese despliegue de integrar los sistemas públicos y privados, locales y nacionales, con todo el equipamiento que se está dando, con toda la información que se está recogiendo en tiempo real de las necesidades en cada uno de los rincones del país, eso tiene que quedarse, ¿no? Es decir, ese debería ser el nuevo estándar de la atención de salud que tenemos como país, ¿no? No podemos retroceder al estado anterior, y creo que eso es central. Para eso, digamos, la capacidad de generar conocimiento, de hacer investigación en las salas de emergencia, en cada uno de los contactos entre el ciudadano y los doctores, es también fundamental, ¿no? Es una investigación permanente, una investigación que da respuesta a lo que va apareciendo y que tiene una respuesta rápida, porque sobre todo en el tema de las epidemias no podemos dejar que eso se escale hasta un punto de no retorno o cuando ya nos es muy difícil manejarlo. Entonces creo que el aprendizaje ha sido muy duro, pero tenemos que tomarlo en cuenta y las decisiones tenemos que decir, no podemos retroceder, este es nuestro nuevo estándar. Bien, el siguiente turno es para la doctora Fabiola León Velarde. Doctora León Velarde. Sí, nosotros en el Perú lo que tenemos es un sistema donde, como decía, todavía no debidamente articulado, donde evidentemente el ente, el rector de la salud es el Ministerio de Salud del Perú, del cual dependen otras instituciones que tienen que responder no solamente a atender la emergencia sanitaria actual y las condiciones de salud de la población en general, sino que también tienen que responder a cómo vamos generando el conocimiento
que necesitamos y, por supuesto, todos los productos que necesitamos que vengan desde el conocimiento de la ciencia y tecnología. Esas instituciones son el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Medicamentos, como instancias más importantes para lo que tiene que ver con responder rápidamente a una situación como un brote epidémico. En los institutos nacionales de salud, en este caso del Perú, nuestro Instituto Nacional de Salud, se ha visto felizmente reforzado, fortalecido con un último decreto legislativo, decreto supremo, por la necesidad que teníamos de hacerlo para esta pandemia. Y esto no solamente significa que ha sido fortalecido en el sentido que debe ser capaz de responder más a estos 6 ejes que mencionábamos, al que nos reta una pandemia, sino también que debe tener esa respuesta a nivel nacional. ¿Y esto qué significa? Que debe ser capaz de articular con las regiones, con los sistemas de salud de las regiones, en un sistema todavía muy desarticulado, no solo en ciencia y tecnología, sino también en salud, pero que poco a poco estamos haciendo los esfuerzos por trabajar de manera conjunta. De hecho, esta pandemia también nos ha hecho dar respuestas en ese sentido. ¿Qué reformas necesitamos urgentemente? Necesitamos, por ejemplo, para eliminar las barreras de importación de insumos, para insumos biológicos, por supuesto, y accesorios sanitarios. Si estamos hablando de ese círculo virtuoso de convertir el conocimiento en beneficio para la sociedad, tenemos necesariamente que generar un prototipo que sea validado en laboratorio, pero que sea validado luego en su utilidad para las diferentes comunidades. Y eso requiere de otra institucionalidad que no solamente es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ni siquiera solamente el Instituto Nacional de Salud, también es la Dirección General de Medicamentos y Drogas, ¿no? Entonces, necesitamos eliminar barreras, armonizar estas instituciones, necesitamos también fortalecer el rol del investigador. Estamos ya a la espera de que se promulgue el reglamento de la Ley de Promoción del Investigador Científico, donde va a poder dedicarse más tiempo a hacer investigación. Necesitamos poder atraer investigadores también extranjeros para que trabajen en redes a nivel de América Latina e internacional, cosa que también estamos trabajando con la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior, agilizar los procesos de gestión de la ciencia y tecnología que han sido a veces en nuestros países más pensados para otro tipo de procesos y no para la investigación que tiene otros tiempos y otras necesidades, y crear esos espacios de intercambio que de manera muy contradictoria la pandemia nos está permitiendo hacer visibles, pero también reaccionar. Es increíble que estemos pasando por esto para reaccionar, pero creo que lo podemos hacer, ya lo estamos haciendo. Sin duda alguna, doctora León Velarde, ¿no? Estos son momentos justamente donde se ve el temple y donde se ven también las oportunidades. Tenemos una batería de preguntas que nos ha alcanzado nuestro público. Yo voy a mencionar 3 preguntas o 4 preguntas y por favor ustedes escogen la que consideren a bien responder, aunque hay aquí algunas que sí están muy bien dirigidas. Por ejemplo, empezamos con, para los representantes de Chile y Colombia, ¿quiénes lideran la investigación científica en sus países, además de la academia, y cómo se fortalece desde el gobierno? Otra pregunta que nos alcanzan es a propósito de la ciencia abierta, que ustedes seguramente saben que es el movimiento para hacer que la investigación científica y su difusión sean accesibles a todos los niveles. Nos preguntan, ¿cuál es la importancia de implementar una cultura de ciencia abierta en nuestra región? ¿Es importante esta implementación también? Una tercera pregunta nos indica cómo articular un mejor diálogo entre la comunidad científica y quienes tienen a cargo las decisiones políticas, especialmente el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y autoridades municipales y regionales. Finalmente hay en este grupo una pregunta también para la doctora Fabiola y nos menciona cuál es la posibilidad que se cree el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú.
de tal manera que se puedan lograr más recursos para apoyar a la comunidad científica. Este es el momento, nos indican. Bien, tienen hasta 5 minutos para responder estas preguntas, las que consideren ustedes pertinentes. Gracias. Empezamos con Rodrigo. Yo voy a responder muy corto un par de preguntas que me quedaron dando vuelta. El tema de la ciencia abierta me parece súper relevante, el acceso al conocimiento generado, y creo que debería ser algo que de todas maneras debe implementarse a nivel mundial. Pero lo que me parece más desafiante del tema de la ciencia abierta, más allá de que liberar las publicaciones y abrir las revistas, tiene que ver con el idioma. Creo que mientras las publicaciones sigan estando en inglés, va a seguir siendo una barrera para la mayor parte de las personas. Creo que eso es un tema que no tengo idea de cómo se puede abordar, pero sí creo que es importante reconocer que una vez que uno abra las revistas, también hay que pensar de qué forma esas revistas van a ser efectivamente accesibles a las personas. Eso una respuesta corta respecto a esa. Y el diálogo de la comunidad científica con el mundo político, creo que tiene que ver, quizás, de mi perspectiva, con dos partes. Una, con el lenguaje de la política. Creo que las comunidades científicas, los científicos, científicas, no tenemos formación en política ni prácticas en política. Es un medio muy ensimismado, en cierta forma. Entonces, creo que aprender a relacionarse con el mundo político es un tremendo desafío. Creo que el hecho de que exista un Ministerio de Ciencia abre la posibilidad de empezar a aceitar esa maquinaria política en los científicos. Nuestro ministro científico, nuestra subsecretaria científica y gran parte del equipo, habemos científicos que estamos en este ambiente político aprendiendo. Creo que esa es una parte importante, empezar a ejercitar el músculo de la política en las comunidades científicas, y la otra parte tiene que ver con el poder. Creo que para sentarse en las mesas de negociación política se necesita poder. Y creo que el poder de la comunidad científica, o una de las fuentes de poder de la comunidad científica, tiene que ser la aprobación de la sociedad. Tiene que ser, como comentaba Fabiola, que si en Perú consideran que a producto de esta pandemia hay que invertir más en ciencia, eso es poder para la comunidad científica, eso es decir, ok, a la gente le importa esto. Creo que capitalizar ese poder, creo que sembrar y trabajar con la comunidad y con la sociedad para generar este vínculo, para que la gente sepa que es importante tener un Ministerio de Ciencia y que sepa que es importante investigar, es una herramienta necesaria para poder sentarte en la mesa a negociar de política. Eso. Gracias, Rodrigo. Doctora Torres. Bueno, como hay una muy específica para Colombia, voy a responder esa, de quién lidera la investigación científica en Colombia. Y bueno, para nosotros es claro que la investigación ha estado liderada desde las universidades, básicamente. Luego ha habido un auge muy grande en el fortalecimiento de centros de investigación, algunos muy ligados a centros de investigación pública, al sistema público, pero otros a la investigación científica. Pero quiero resaltar algo muy importante que está pasando en Colombia, y es cómo a partir de las estrategias del fortalecimiento de investigadores se están vinculando cada vez más el sector productivo al tema de investigación. El ministerio, por ejemplo, entre el año pasado y este año, ha creado 3 incentivos de beneficios tributarios. Uno está relacionado con donaciones en efectivo, en el cual se puede acceder a descuentos de beneficios tributarios por parte de las empresas cuando hagan esta donación en efectivo. Un segundo instrumento es el de exención de beneficios tributarios por inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, que son específicamente apropiación, generación de nuevo conocimiento, transferencia de tecnología e innovación. Y un tercer instrumento está relacionado con la vinculación de doctores en una modalidad de postdoctor a las empresas para generación de nuevo conocimiento. Y esto lo referencio porque es una manera como se está fortaleciendo el sistema de investigadores y se está vinculando a la capacidad laboral del país, este conocimiento que ya está en las personas y que permiten generar mucho más valor agregado. Por el otro lado, en el componente específico de los
investigadores de las universidades. Hay, digamos, como varios instrumentos que hacemos para el fortalecimiento del sistema. Pues si el uno está muy ligado con el tema de pasantías y estancias postdoctorales, el otro con la financiación de proyectos, formación continua y permanente, que esperamos que esto sea mucho más fuerte en la política pública de ciencia, tecnología e innovación, que la empezamos a construir este año, es la primera vez que Colombia va a tener una política pública, pero estamos ligando a esta política pública el fortalecimiento de los investigadores con un carácter diferencial e incluyente, y esto incluye, valga la redundancia, un componente de cómo fortalecer la investigación científica en mujeres, que hemos sido estereotipadas y estigmatizadas en el área de las STEAM, ¿cierto? Y nuestra vinculación a estas áreas muchas veces viene desde lo pequeño, el aprovechamiento de la diversidad étnica y cultural del país, ligado también a ese aporte que pueden hacer los investigadores para incrementar esta fuerza de investigación en el país. Y los otros instrumentos están muy ligados a los temas de transferencia y apropiación social, en una interacción en dos instrumentos que tenemos, uno que se llama Ciencia Abierta y otro que se llama Fórmulas de Cambio, en donde fortalecemos la labor del investigador en su articulación con las comunidades y los desafíos que presentan las comunidades. Entonces, el sistema de investigación, tenemos de hecho un sistema de evaluación de investigadores que estamos replanteando en este momento, estamos reestructurando para poder fortalecer mucho más la acción del investigador dentro del sistema y dentro de los sectores, porque anteriormente el sistema de ciencia, tecnología e innovación tenía como aliados naturales a los investigadores del sector de la academia. Sin embargo, esto está creciendo un poco más en las cuatro hélices, que son instituciones de investigación superior, el Estado, el sector productivo y la sociedad. Entonces, estamos fortaleciendo este sistema para poder también fortalecer al investigador como ente y agente de cambio dentro del sistema de investigación. Muy bien, es el turno ahora del señor Mario Bazán. Señor Bazán, por favor. Sí, gracias. Bueno, quizás un primer tema para tocar es el de cómo hacemos que el acceso al conocimiento sea mayor, ¿no? De la ciencia abierta. Sobre todo, yo creo que ahí tenemos dos tipos de intervenciones que son necesarias, y está relacionado también este diálogo entre las comunidades científicas y las tomas de decisiones sobre el poder, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, la difusión del conocimiento, ¿no? Yo creo que ahí el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o los ministerios tienen un papel enorme en transmitir ese conocimiento que se va acumulando como sociedad a todo el país, a todos los tipos de público objetivo, ¿no? A los estudiantes en una escuela, a los tomadores de decisiones, a las propias universidades, es generar esas plataformas de intercambio de conocimiento local, regional, también con otros países. Es importantísimo generar esos flujos de información y de conocimiento que Rodrigo mencionaba al principio, de suma importancia, ¿no? Y por otro lado, yo me recuerdo haber visitado en algún momento en Colombia el Observatorio de Ciencia y Tecnología, y me pareció un esfuerzo importantísimo también que la sociedad civil juegue un papel de transparentar los esfuerzos desde la mirada de la sociedad civil, con una mirada crítica pero constructiva, en lo cual la información pública se pone, digamos, en el análisis, es decir, no es solamente data, sino es análisis de cómo vamos y hacia dónde deberíamos de ir desde las demandas de la propia sociedad civil. Ahí los gremios científicos tienen una tarea importante en agruparse, en generar estos think tanks que van pensando sobre la política científica y tecnológica y ser una caja de resonancia sobre esas políticas que se proponen y devolverle a los tomadores de decisiones cómo ellos van percibiendo estos cambios o estas políticas y cuáles son las que sirven y cuáles son las que no sirven, ¿no? Sobre todo tener la capacidad como Estado también de corregir rápidamente aquello que no funciona, ¿no? Y innovar proponiendo nuevas alternativas. Gracias, Mario. Ahora vamos a cederle el micrófono a la doctora León Velarde. Por favor, doctora. Bueno, yo voy a comentar sobre las tres preguntas que hemos tenido. Una sobre ciencia abierta.
Bueno, el Perú ha sido uno de los primeros países en tener una ley de ciencia abierta, de acceso a información científica en general. Esto ha sido en el año 2013, pero como muchas veces ocurre en nuestros países, no necesariamente podemos implementar las leyes fácilmente por diferentes razones, porque estamos todavía en un proceso no tan maduro como deberíamos estar del desarrollo de las diferentes comunidades científicas y tecnológicas, o porque necesitamos más recursos para implementar las leyes, ¿no? En el caso de acceso abierto, daría la impresión que eso no entraña demasiada complicación. Esto es tener las publicaciones en acceso abierto. De hecho, desde el CONCITEC y su unidad ejecutora, el FONDECYT, ya se solicita que toda publicación que haya podido realizarse con los fondos del FONDECYT debe estar en acceso abierto. Pero ahí seguramente ustedes también tienen los mismos cuestionamientos, de alguna manera, en el sentido que todavía en América Latina nuestros científicos desean publicar en las revistas que salen de primera mano y tienen una circulación mundial muy importante y un factor de impacto muy relevante que muchas veces es necesario para sus carreras científicas, de manera que todavía eso cuesta, aun cuando las grandes revistas también están rápidamente poniendo sus publicaciones en acceso abierto. Sin embargo, la ciencia abierta también implica poner los datos en acceso abierto, las plataformas digitales, todos los avances que se hagan en información y datos que nos permitan, a partir de datos secundarios, generar nueva información. Todavía, lamentablemente, no estamos ahí porque debemos generar, hacer más pedagogía y generar una comunidad científica que crea en toda su amplitud en lo que es la importancia del acceso abierto. Pero estamos empeñados en que debemos llegar poco a poco hacia tener una cultura de ciencia abierta. Con respecto a la comisión, entiendo que hubo una pregunta de esta naturaleza, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Tenemos, yo diría, la satisfacción, la tranquilidad que la preside el doctor Francisco Sagasti. Discúlpenme que haga un comentario, mis amigos de Chile y Colombia tan peruanos, pero creo que es importante para el público. Francisco Sagasti ha trabajado en esos temas de gestión de ciencia y tecnología y cómo fortalecer los sistemas a nivel internacional, y conoce muy bien qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en tener un mejor sistema de ciencia y tecnología, de manera que estamos trabajando de la mano con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso para poder empezar a dotar el sistema de esos cambios normativos que requieren en algunos casos, o de otra legislación que tiene algunos vacíos y que también la estaríamos requiriendo. Eso ustedes lo van a ver, esperamos más temprano que tarde, porque realmente hay un trabajo muy intenso. Toda la comisión entiende la necesidad de fortalecer el sistema de ciencia y tecnología peruano y de dotarlo de las herramientas normativas que requiere para avanzar. Con respecto al ministerio, brevemente, en el Perú hay una demanda de hace muchos años de la comunidad científica de que tengamos un ministerio de ciencia y tecnología y que recorramos ese camino tal como lo ha hecho Colombia y Chile. Sin embargo, también hay voces al respecto contradictorias en el sentido que ya sabemos que en América Latina particularmente, o en países que todavía no han alcanzado la madurez en el sistema de ciencia y tecnología, lo que ocurre es que si hacemos un ministerio de ciencia y tecnología, los recursos no solamente pueden darse para armar la maquinaria o todas las instituciones y las unidades que requieren el sistema de ciencia y tecnología, es decir, armar un ministerio como lo han hecho Chile y Colombia, sino que hay que dotar a la investigación de recursos. Entonces,
Primero, lo que estamos haciendo desde tanto el Ministerio de la Producción como desde CONCITEC es evaluar a través de las diferentes prácticas, sobre todo de nuestros países vecinos en América Latina, cuál es el modelo que mejor se ajustaría al Perú. Y si es que la decisión o la sugerencia es por un Ministerio de Ciencia y Tecnología, está clarísimo que ese ministerio no solamente tiene que tener la estructura del ministerio y sentarse a la mesa de negociación en el Consejo de Ministros, sino que sí tiene que dotarse de los medios. Porque mal haríamos en nosotros en gastar todos los recursos en armar un ministerio y luego no dotar a los científicos, a la comunidad científica, a los empresarios innovadores, a los desarrolladores tecnológicos de los recursos para hacer justamente ciencia y tecnología. Entonces, ese equilibrio es un equilibrio muy delicado en que tenemos que, más que nunca, durante esta situación donde el mundo enfrenta la necesidad de tener una recuperación económica, necesitamos a la ciencia y tecnología, sí, definitivamente sí, pero absolutamente fortalecida. Eso es a través de un ministerio. No solamente es cuestión de estructura para el Perú, sino de dotar a ese ministerio de recursos para la administración, pero principalmente para la investigación y el desarrollo de la innovación tecnológica. Así es que estamos en ese camino, en ese desafío, y debemos tomar la mejor decisión, y por esa razón estamos trabajando fuertemente con el Ejecutivo y con el Legislativo para tomar esa mejor decisión. Bien, gracias, doctora León Velarde. No podemos dejar de mencionar dos preguntas más, así que por favor vamos a hacerla. Han mencionado todos que la brecha enorme en nuestro país en el número de investigadores es notoria, ¿no? Por supuesto que esto va de la mano con una inversión, con espacios de investigación, que es lo que se percibe, ¿no? ¿Falta acaso una mayor valoración social de la ciencia? Se preguntan, ¿qué pueden hacer los sistemas de ciencia para fortalecer esta valoración social que luego deriva en mayor vocaciones hacia la ciencia o en una mayor cultura científica que nos haga mejores ciudadanos? Porque al fin y al cabo las pandemias pasan, la ciencia queda, ¿no? Y la siguiente pregunta, que también es muy importante hacerle en este momento y con la grata visita de los representantes de Colombia y Chile, es ¿qué formas de cooperación pueden darse entre sistemas nacionales de CTI de la región, tales que interesen por igual a los países involucrados? Por ejemplo, estudios sísmicos, actividad volcánica, sequías, fenómenos ENSO, deslizamiento de tierras, desglaciación. En fin, esto atañe por igual a todos nuestros países, ya que tienen similares situaciones. También en la pesca artesanal y de altura y en la transformación de los productos hidrobiológicos. ¿Están preparados nuestros países para compartir información y complementar sus investigaciones en estos campos, ya pensando ya a cuando pase esta pandemia? Comenzamos por Rodrigo. Rodrigo, por favor. Respecto a la primera pregunta, creo que ahí existe una valoración bastante amplia por parte de la sociedad de lo que es la ciencia, de los científicos, pero creo que eso va acompañado también de un desconocimiento. La gente que conoce algo, sabe algo de ciencia, tiende a confiar, a creer y le puede parecer interesante. Nosotros tenemos una encuesta nacional de percepción en la que se habla de esto, pero también he visto que, por ejemplo, una encuesta, si no me equivoco, en Reino Unido les preguntaba a las personas qué tan interesante les parecía la ciencia, muy interesante. ¿Qué tanto confía en un científico? Harto, ¿le parece que una buena profesión? Sí. ¿Sería científico? No. Y esto, lo que ha ido como poner las explicaciones más interesantes, tiene que ver con que la mayor parte de las personas no conocen a los científicos, no conocen a un científico, y uno generalmente, cuando uno es chico, uno encuentra, uno quiere ser algo que uno conoce. Entonces, creo que uno de los principales problemas cuando uno piensa en la formación, en la gente que elija el camino de la ciencia, tiene que ver con conocer científicos, tiene que ver con que los niños, las niñas conozcan científicos, laboratorios, sepan que eso existe y puedan ver que eso es una posibilidad. Más allá de que sea un tema interesante o no,
Creo que cuando uno se proyecta respecto a una profesión, uno en cierta forma necesita como visualizar qué persona es ese adulto en el que uno se va a convertir. Entonces, respondiendo a la primera pregunta y ordenando la idea, creo que el tema que se refieren cuando hablamos de cultura científica es muy relevante para tomar decisiones, para ser un ciudadano activo políticamente e informado. Y ese es un tema, el tema del valor de la ciencia para los ciudadanos en general. Y otro tema tiene que ver con la participación en ciencia, tiene que ver con despertar la vocación, tiene que ver con tener una figura y pensar que sí puedes llegar a ser un científico, que sí puedes llegar a entrar a un laboratorio, como es la realidad. Son dos cosas que veo relativamente separadas. Respecto a la segunda, yo creo que para la comunidad científica en general la colaboración es parte de la ciencia. Tú tomas un paper y siempre hay, la mayoría de las publicaciones hay científicos, investigadores de distintos países. Entonces creo que la colaboración, no creo que sea compleja la disposición a colaborar con grupos científicos. Lo que me parecería más complejo en la segunda pregunta tiene que ver con la articulación para llevarlo a cabo. Se ha mencionado harto en la conversación de hoy de que para todos los países es un desafío articularnos internamente. Por lo tanto, sí creo que articularnos a nivel institucional entre países es un tremendo desafío. No así cuando uno quiere hacer colaboraciones puntuales. Un grupo de investigación de Chile probablemente colabora con varios grupos en Colombia o en Brasil. Pero cuando lo pensamos a nivel estratégico más político, estratégico, sí el desafío principal creo yo que es la articulación. Y ahí obviamente es un tema que depende de las habilidades políticas que puedan desarrollar las comunidades científicas y eventualmente de cómo los ministerios y las agencias pueden colaborar entre los distintos países. Creo que eso responde un poco las dos preguntas. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta participación. Doctora Torres, por favor, sus apreciaciones. Bueno, en el sentido de la comunicación de la ciencia, Colombia ya lleva un tiempo en trabajo de apropiación social. De hecho, ha tomado liderazgo a nivel de Latinoamérica y como producto de ese gran énfasis que se ha hecho en la apropiación social, en este momento estamos ya casi por poner al público la política de apropiación social. Sin embargo, esto también le da vida a los proyectos y a los programas y estrategias desde el ministerio que se están desarrollando para que la ciencia impacte un poco más allá de la comunidad científica. Como decía en principio, los científicos siempre somos vistos como algo como muy lejano, inclusive en casos específicos de comunidades negras, indígenas y población regional, esto es como un objetivo inalcanzable porque, como decía Rodrigo, uno quiere ser de lo que tiene un referente y a veces los científicos no somos un referente pues, porque no somos tan populares, ¿no? Los niños quieren ser cantantes y futbolistas porque es lo que ven todo el tiempo en la televisión. Y en ese sentido, el ministerio dentro de uno de sus objetivos es el objetivo estratégico es el de la comunicación para científicos y no científicos, trabajando en una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación, de construir un ecosistema de investigación e innovación, que creo que es muy importante. Como lo decía la doctora Fabiola, estamos trabajando mucho, tenemos muchos resultados. En Colombia, de hecho, en los últimos 10 años ha crecido los grupos de investigación en mayores categorías, ha también incrementado el número de actores en el sistema. Sin embargo, el desafío es consolidar ese ecosistema de innovación que nos permita actuar con un solo propósito, ¿no? Dentro de muchos caminos, pero con un solo propósito. En ese sentido también, entonces, el ministerio en la parte más orgánica y estructural tiene dos viceministerios. Uno que es el de innovación, transferencia de conocimiento, y el otro que es el de divulgación, apropiación social, y aquí va el tema del recurso humano y la construcción de esas estrategias de comunicación para empezar a divulgar la ciencia. Sabemos que el idioma es una limitación. De hecho, dentro de nuestra política inclusive diferencial,
nosotros estamos trabajando, cómo realmente convertimos inclusive la misma página del ministerio a las diferentes lenguas y etnias indígenas, ¿sí? a la comunicación palenquera. O sea, para hacer esto más inclusivo necesitamos que la ciencia tenga una dinámica de comunicación que permita acercarse más y que la gente realmente reconozca y entienda el impacto que tiene la generación de conocimiento sobre las sociedades. Entonces, quiero dar un último elemento, que esto tiene que estar ligado también a una política de ciencia abierta, ¿cierto? En ciertos sectores, en el que Colombia también está siendo parte de la red COL, que empezó a construir este instrumento para poder tener más acceso a la comunicación científica y en un lenguaje más técnico, convertirlo en un lenguaje más coloquial, que fue parte del aprendizaje de la crisis, en donde nosotros establecimos una estrategia de apropiación social que nos permitió contactarnos más con la gente, pero en una experiencia muy linda, un coloquio que hicimos con niños de cómo ellos vivían la pandemia y para ellos qué significaba desde las regiones también y cómo lo veían desde la ciencia. Entonces, ¿cómo vamos construyendo estos instrumentos que nos permite acercar más la ciencia y su impacto a las personas? Doctora Torres, muchísimas gracias. Ahora le damos el paso al micrófono a Mario Bazán. Mario, por favor, tus respuestas a estas preguntas. Bien, gracias. Yo creo que el tema de cómo colaboran los países en la región es sumamente importante, ¿no? Creo que hay una cultura de los científicos de compartir. Por ejemplo, tenemos algunos equipamientos singulares en nuestros países que los científicos lo que hacen es complementar este equipamiento o conocimientos. Yo mismo pertenezco a una red CITED que estamos en más de 8 países investigando temas de política científico-tecnológica. Nos vamos a la frontera con Colombia y hay varias universidades que tienen trabajo conjunto con universidades en Colombia y con Ecuador, o al sur del Perú, en Cusco, algunas que trabajan con Bolivia y Chile y hacen intercambios. Hay una comunidad científica que está ocurriendo en la región bastante activa, pero fuera del radar, ¿no? Yo creo que hay una tarea de visualizar todos estos esfuerzos y estas experiencias que están generando conocimiento de la Amazonía, de los Andes, de las políticas, de todo el intercambio de buenas prácticas en políticas científico-tecnológicas, que requieren un esfuerzo mayor en visualizar y mostrar a la comunidad, a los ciudadanos, todo ese esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y en esa lógica también creo que hay una necesidad de visualizar nuestra diáspora científica fuera del país, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en otros países los peruanos, o qué es lo que están haciendo extranjeros en el Perú, y cómo se está compartiendo ese conocimiento y qué implican estas redes de conocimiento a nivel global? Esto es parte del sistema, que no es un sistema cerrado, es un sistema abierto, un sistema de intercambios, un sistema de aprendizaje colectivo, y por lo tanto es tarea de la difusión también de mostrar todo lo que esté en marcha, ¿no? Para que la política pública también pueda acompañar y pueda financiar y pueda darle soporte para que logre una escala mucho mayor de todos nuestros países. Gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a finalizar ya esta ronda y con esto la mesa redonda con la intervención de la doctora Fabiola León Velarde para alcanzarnos su reflexión sobre estas dos últimas preguntas del público. Doctora León Velarde, perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, un tema sumamente importante, la valorización de la ciencia. En ese sentido, reconocemos los avances que tienen particularmente Colombia y Chile, pero en el Perú también el reconocimiento de cómo valoramos la ciencia y cómo avanzamos, creo que ya llegó para quedarse, ¿no? Más que nunca, por ejemplo, nuestros divulgadores científicos emblemáticos están teniendo una presencia en los diversos espacios públicos y se le reconoce y se le demanda enormemente su presencia. Por parte del CONCITEC tenemos un programa de popularización de la ciencia que poco a poco estamos avanzando en su estructuración. Sin embargo, somos conscientes que en el Perú todavía nos faltan esos espacios que, además de trabajar con las diferentes comunidades y grupos sociales, incluyendo por supuesto la infancia, nos impiden un poco llegar a ellos
Estoy hablando de un museo de ciencia y tecnología, de un centro de innovación donde los estudiantes puedan caminar y ver los diferentes experimentos y tocar e interactuar, que es lo que otros países sí tienen. Lamentablemente también la pandemia nos encontró en plenos planes de tener nuestro primer centro de innovación en el Perú, a saber si podemos seguir teniéndolo, pero continuaremos con este programa que implica, por ejemplo, tener en el Perú el primer diplomado de comunicación científica. Otros países, como ustedes saben, no solamente tienen diplomados, sino maestrías y doctorados. Porque si bien es cierto, en las diversas universidades tenemos algunos cursos de comunicación científica, las universidades, en las oficinas de relaciones institucionales, que esté en los diferentes institutos para promocionar adecuadamente la ciencia y tecnología, que nos permita tener diferentes instrumentos de comunicación, como revistas de ciencia y tecnología que existen en otros países, en fin, que nos permitan que ese conocimiento que es la divulgación y la apropiación social de la ciencia tenga un escenario mucho más nacional del que tiene actualmente. O sea, somos conscientes que hay un trabajo importante por hacer, pero estamos comenzando y trabajando también con el Ministerio de Educación, por ejemplo, en los clubes de ciencias, ¿no? Es un espacio que desde el Perú hemos determinado que es muy importante porque las niñas y niños empiezan a apropiarse de esos conocimientos, a interactuar y también a valorar a la ciencia como una futura profesión. Y tenemos que hacerlo desde esos espacios, desde los espacios también de crecimiento, niños, adolescentes, y por supuesto con las diferentes comunidades. Con respecto a cómo trabajar en conjunto con las comunidades científicas de América Latina, estoy totalmente de acuerdo que la comunidad científica es una comunidad que se busca sus espacios, sus interacciones, y ya trabaja muy de la mano con sus pares en América Latina, pero también en las comunidades europeas o de otros continentes, pero creo que debemos hacer un mayor esfuerzo para que aquellos temas que han señalado en la mesa, que son temas comunes, que son problemas que debemos resolver de la misma manera muchas veces, debemos trabajar de una manera más articulada. Y para eso yo convoco a nuestros panelistas a que empecemos a hacerlo. A la ministra Mabel Torres, ¿por qué así como generamos un instrumento en nuestros países donde convocamos a la comunidad científica para generar una respuesta a algún desafío, ¿por qué no lo hacemos para un desafío común? ¿No? Si estamos hablando de brotes epidémicos, de malaria, de dengue, del HTLV1, un virus todavía muy poco estudiado en nuestras comunidades, ¿por qué no lo hacemos para un llamado a los aspectos que nos convocan sobre el cambio climático o sobre los sismos, como bien se ha señalado, o sobre tantos temas comunes, nuestro mar, en el caso de nuestro país vecino Chile? Sabemos que las comunidades científicas están trabajando en diferentes desafíos comunes y que tienen proyectos conjuntos, pero creo que todavía nos falta dar un paso más allá. Convocatorias conjuntas para responder a un desafío común, porque eso nos permitirá saber hasta dónde hemos avanzado y de allí cómo damos el siguiente paso. Yo quisiera terminar aquí, agradecer a nuestros invitados todos los comentarios. Espero que el público haya reconocido que estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos, tanto desde la comunidad científica, el Foro Nacional e Internacional que agrupa a diferentes agrupaciones de científicos para que nos llamen la atención sobre aquellas cosas que debemos trabajar más intensamente desde las instituciones que hacemos ciencia y tecnología del Perú, y por supuesto a nuestros amigos de Chile y Colombia, Rodrigo Tapia,
Mabel Torres, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y compartir estas cortísimas 2 horas, seguramente que se han pasado muy rápido, pero sabemos que su tiempo es oro, sobre todo en estos momentos que tienen que reaccionar rápidamente hacia la comunidad científica, y estamos muy, muy agradecidos. Y también decirles que seguramente los estaremos molestando para trabajar temas comunes, tales como los que se han mencionado en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Antes de las palabras finales, vamos a agradecer muy especialmente a la doctora Mabel Torres, quien en este momento tiene otro compromiso urgente de Estado y va a tener que salir de esta video reunión. Doctora Torres, desde el CONCITEC le expresamos nuestro profundo agradecimiento por haber aceptado participar y alcanzarnos la visión, las reflexiones de un país hermano y de su Ministerio de Ciencia como es Colombia. Muchas gracias, Neido. Muchas gracias a mis compañeros de coloquio, a Rodrigo, a Mario, a la doctora Fabiola. Y doctora Fabiola, esa propuesta de tener un desafío común, justo le estaba hablando ayer, como una propuesta para países de frontera, y creo que pronto nos vamos a estar contactando para que trabajemos en un desafío común que estábamos de hecho proponiendo del ministerio, y que ya que usted lo menciona, creo que es súper relevante, porque tenemos que trascender un poco más allá de este coloquio y poder tener acciones concretas que nos permitan articular las acciones que estamos haciendo en cada uno de los países. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. A los demás, por favor, les pediría unos minutos más para poder leer los avisos parroquiales juntos que nos alcanza la Oficina de Comunicaciones de CONCITEC. Es por eso que antes de finalizar esta mesa redonda, la octava ya del ciclo del coloquio Ciencia y Sociedad, queremos aprovechar su amable sintonía para compartir con ustedes, como les mencioné, los siguientes anuncios, dirigidos de manera especial a la comunidad científica. El CONCITEC ha puesto a disposición una serie de herramientas a propósito de la pandemia que vivimos. Entre ellas, la biblioteca virtual, donde encontrará más de 6.000 publicaciones científicas sobre el COVID-19. El Observatorio de Oportunidades COVID-19, donde publicamos diversos llamados a concursos a nivel internacional para acceder a fondos para investigación. Pronto también se hará una segunda llamada a la comunidad científica peruana para que presenten sus propuestas al concurso de proyectos especiales Respuestas al COVID-19. Y en esa línea los invitamos a ver las entrevistas a los investigadores que obtuvieron fondos de la primera llamada de este concurso, en donde ellos mismos nos explican sus propuestas de solución. Estas se realizan de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora del Perú, y se transmiten vía las redes sociales de Fondesit y CONCITEC. Mayor información la pueden encontrar usted en la web de CONCITEC. Con esto creo yo que hemos culminado esta presente mesa del coloquio Ciencia y Sociedad. Agradecemos de manera muy especial a Rodrigo Tapia, representante del Ministerio de Ciencias de Chile, a Mario Bazán, presidente del Foro Nacional e Internacional, a la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación. No nos queda más que agradecer también al público que nos ha seguido a través del Facebook del CONCITEC. Muchas gracias por seguirnos y recordarles que mañana continuamos con una mesa muy interesante también dedicada a la educación a partir de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre con la educación y cómo ha tenido que adaptarse, transformarse y cómo le viene después de que pase esta pandemia? Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias.